Bueno, a ver, yo les comentaba en la mañana de los dolores u oportunidades de los colegios. Hablábamos de la necesidad de aprendizaje por competencias, de la incorporación de la tecnología, como decían María José y Javier, humanizándola. Le pusieron un nombre muy humano, Yana, ¿no? A nuestra inteligencia artificial de Santillana. Y ahora queremos hablar de otra oportunidad, algo absolutamente crítico que tiene que ver con el rol que tienen ustedes como directivos, el liderazgo institucional. Yo creo que la principal tarea de quienes estamos en puestos directivos tiene que ver con la manera con la que nos relacionamos con los demás, con nuestro propio equipo, con los padres de familia, con la autoridad educativa, con cada una de las personas que tienen que ver con nuestra tarea, la manera con la que conversamos con estas personas, con las que llegamos a acuerdos y sobre todo el papel fundamental que tiene un líder educativo en momentos de transformación como los que comentaron quienes hablaron esta mañana, en momentos de tanto cambio, en momentos de disrupción, puede ser la palabra a nivel de incorporación de la tecnología en el aula, y cómo ustedes, desde su rol directivo, pueden influir positivamente en vencer algunas barreras y resistencias que hacen que a veces a algunos de nuestros docentes les cueste incorporar la tecnología con propósito pedagógico, o a los padres de familia también les cuesta incorporarlo porque, a diferencia del libro de texto tradicional, la tecnología es un intangible. Entonces, esto de incorporar o pagar por una suscripción resulta un poquito difícil para ustedes, ¿no? Entonces, para hablar sobre esto, hemos invitado a una especialista. Les comentaría el currículum de Elena Espinal, que hablará sobre liderazgo institucional toda la mañana y más, pero voy a hacer una rapidísima síntesis. Lo primero que les voy a decir, antes de contar su reseña biográfica y su trayectoria profesional, es que si uno de los tantísimos méritos que tiene justifica su presencia aquí, es que es y ha sido docente en todos los niveles educativos, desde educación básica hasta universidad y posgrado. Así que ha dado clases en todos los niveles educativos, por lo tanto, no es, como a veces ocurre en algunos congresos, una paracaidista que habla desde la academia, pero nunca pisó un aula. No, en el caso de Elena, de hecho, hoy de 8 a 10 de la mañana dio una clase virtual en una sala que muy amablemente los amigos de Centrum le cedieron. Elena Espinal es licenciada en Psicología, tiene un máster en Salud y Servicios Humanos, es Master Coach por la International Coach Federation y ha sido reconocida por Marshall Goldsmith como una de las 50 coaches más influyentes del mundo. Y si no estoy equivocado, Elena me corregirá, creo que la única de habla hispana, ¿es así? Elena es argentina, pero radica hace muchísimos años en México y vive entre México, Argentina y un avión, asesorando empresas en distintas partes del mundo y dando conferencias sobre liderazgo. Es autora del libro Ecología del Porvenir, una mirada ontológica para el diseño del futuro. Elena, ¿nos acompañas, por favor? Gracias, Fede. Bueno, esto con puntos en común porque creo que históricamente venimos juntos, tanto con Argentina, con México. Tenemos culturas similares. Me han pedido que centremos la conversación dentro de lo que es liderazgo. Y yo querría empezar por marcar para mí qué es un líder, para poder comprender lo que vamos a decir. Me parece que nos tendrían que poner la presentación. Para mí un líder es aquel que crea realidades nuevas. Líder no es el que dirige, ese puede ser un gerente. El líder crea realidades nuevas. Es el que hace el milagro
de que algo aparezca cuando no está. Es la capacidad de relacionarse con la incertidumbre que produce el no saber. No me quiero poner técnica ni pesada, pero si vivimos dentro de un paradigma, los paradigmas son lingüísticos, nosotros, ese paradigma marca lo que sabemos. Lo que no sabemos no existe o nos parece posible, menos posible o imposible, de acuerdo a cuán lejos lo veamos o cuánto nos falte aprender para poder llegar a ello. Entonces, si hay algo que un líder tiene que estar, es dispuesto a aprender, a entrar en el espacio de lo desconocido y a aprender para poder crear aquello nuevo. Hay grandes ejemplos en la historia. Me imagino que recordarán a John F. Kennedy en una famosa disertación, conferencia que dio, creo que era un campo de béisbol, 40 y pico de grados, y dijo: señores, en 10 años habrá un hombre en la luna. Y no va a estar en la luna porque ya sepamos cómo, no tenemos ni idea de cómo. No sabemos ni de materiales que no se vayan a fundir al cruzar la atmósfera, no sabemos de los combustibles que lo pueden llevar, ni sabemos de cómo hacer para que un ser humano pueda estar en un lugar en donde no haya gravedad. Y lo vamos a hacer solo porque nos gustan los desafíos y porque somos capaces de aprender. A mí me tocó en algún momento y por razones de trabajo conversar con gente de la NASA y me decían que en un primer momento pensaron que el señor había estado borracho cuando había dicho eso, porque no había hablado con ellos y no les había dicho lo que iba a decir. Entonces dijeron: este hombre se tomó algo raro la noche anterior, se deliró y dijo lo que dijo. Pero pasaban los meses y el señor no se desdecía. Entonces, en un momento dado, dijeron: miren, no se desdice, ya está hablando con otros. O lo hacemos nosotros, o lo va a hacer otro. Y entonces dejaron de decir por qué no se podía hacer, para hacerse otra gran pregunta que siempre se hacen los líderes. Y si fuera posible, ¿cómo lo haría? Si esto fuera posible, ¿cómo lo haría? Y ahí aparece una manera de pensar que tienen los líderes, y es la de declarar la realidad. O sea, si yo estoy acá y ese es el futuro, yo no miro el futuro, la realidad, desde el pasado hacia el futuro, sino que digo: la única verdad es que va a haber un hombre en la luna. Entonces me vengo acá, miro para atrás y digo: ajá, ya llegué a la luna. ¿Cómo lo hice? Tuve que resolver esto otro, lo de más allá. Pero lo miro desde acá. Las visiones no son un lugar al cual llegar. La visión es el lugar del cual partir. Entonces, si ya estoy en la luna, ¿cómo llegué? Ah, no, es que no te he resuelto el tema de la gasolina. Ah, pues voy a preguntar a quién se le ocurre cómo resolverlo. Y así lo hicieron. Dividieron al elefante en pedacitos y fueron buscando diferentes personas que no le tenían miedo a la incertidumbre, no tenían miedo al error, no tenían miedo al aprender, y fueron resolviendo como piecitas de un rompecabezas. Y ustedes saben que el hombre llegó a la luna con menos tecnología que la que hoy tenemos en un celular. Entonces también me gustaría que habláramos de lo que les quiero mostrar desde este lugar, porque si ustedes lo piensan a esta charla desde este lugar,
se van a dar cuenta que hablar de liderazgo es de alguna manera declarar un futuro. Mientras la gente se relacione con el futuro, creyendo que el futuro es un lugar al cual llegar, siempre se va a encontrar con la desilusión. ¿Cuál es el futuro de hoy? El más cercano. ¿Cuál es el futuro del día de hoy? Más cercano. El almuerzo. Y cuando llegue al almuerzo, muy bueno, cuando lleguemos al almuerzo, ¿cuál va a ser el futuro? La tarde. ¿Y cuando lleguemos a la tarde? La noche. ¿Por qué? Porque nunca llegué al futuro, llegué a la hora. Entonces, por definición, el futuro no es un tiempo al cual llegar, es hablar del tiempo que no llega. ¿Lo ven? Entonces, la habilidad de crear futuro solo está ahora y parte de la declaración, parte de este es el futuro que vamos a crear. Estamos sentadas en esta sala porque alguien declaró la creación de esta sala y porque alguien hace N número de años declaró que la gente escuchaba sentada de esta manera. Siempre hubo uno que entró en lo desconocido para poder hacerlo. Hoy estamos preparando a los adultos de dentro de 15 años, 20 años. Esos adultos hoy están en las manos de ustedes. Y lo que ustedes les den está definiendo la posibilidad de que esa gente pueda ser exitosa en su vida. ¿Escucharon? No es una culpa, es una invitación a la responsabilidad. La educación mira al futuro, no al pasado. Y de esto me gustaría hablar ahora. ¿Podemos poner la que viene? Ah, no, soy yo, perdónenme. Uno de los grandes cambios es que nosotros, por lo menos, distingamos entre aprendizaje y educación. Los niños nacen sabiendo aprender. Yo tengo hijos y tengo nietos. Nunca les pude enseñar ni a mis hijos ni a mis nietos a sostener la cabeza. Nunca. Aprendieron solos. Aprendieron solos a caminar. Aprendieron solos a hablar. Siempre digo una cosa que aprendí en la universidad porque el Señor no les dijo, pero alguna vez en otra vida también fui dentista. Porque mi padre consideró que ser dentista, porque él había sido dentista, y mi madre era dentista, era lo único que yo iba a poder hacer en el futuro para garantizarme la vida, ¿no? Y entonces, para decir la letra T, tenemos que apoyar la lengua, fundamentalmente los músculos genioglosos, en la cara palatina de los incisivos centrales superiores. Entonces, yo siempre digo, yo no le he podido decir ni a mis nietos ni a mis hijos, apoya los genioglosos contra la cara palatina de los incisivos centrales superiores y di T. No pude. Hicieron lo que pudieron y dijeron la T como les salió. ¿Está? Entonces los niños aprenden solos. Y si hoy ustedes tienen alguna duda, yo quisiera saber quién de ustedes se tomó la molestia de prestarle su celular a un niño y decirle, mira, si entras aquí, en esta app vas a encontrar rompecabezas. Y mira, y si tú corres así, los rompecabezas pasan. Y si tú corres con el dedito vas a poner las piezas. Yo no pude enseñarles nada. ¿O nacieron sabiendo o aprendieron solos? ¿Alguno de ustedes pudo dar una clase así? No. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, mano en el corazón, llaman a un hijo de ustedes para resolver un tema con la computadora?
¿Les pasó? Me tranquiliza. Yo llamo a mis nietos. Me pasó con uno de ellos. Todavía había alguno miembro de la familia que seguía amando a las BlackBerry. ¿Se acuerdan de las BlackBerry? Que además, los que considerábamos que estábamos en la avanzada, teníamos la BlackBerry que tenía el abecedario completo. Otros tenían un botón para la A, B y la C, el segundo botón para la D, la E, la F. ¿Se acuerdan que andábamos buscando? Bueno, yo tenía el que tenía todas las letras, y algún otro miembro de la familia también que se había resistido a la pantalla plana porque le parecía que eso no había acceso. Y viene un nieto mío de 5 años con la BlackBerry en la mano y me mira y dice, Bubu, ¿y este aparato lleno de botones para qué sirve? Yo dije, Dios mío, si este chico hubiera visto el teléfono que a mí me tocó usar, Entonces, el aprendizaje es un fenómeno natural. Los chicos aprenden a pesar de los maestros, aprenden solos. ¿Qué es la educación? Es el acompañamiento en ese aprendizaje que tiene agregado algo trascendente, y es estar junto al niño para asistirlo en la convivencia, en que pueda aprender a vivir con otros. Entonces, no solamente aprende matemática, la ciencia, sino que aprende a vivir con otros y aprende a prepararse para un futuro en el día de hoy, para aprender toda la vida. ¿Cuántos de los que están acá estudiaron una cosa en la universidad y hoy se dedican a otra? Yo soy la primera. ¿Alguien más? Esto no hubiera pasado hace 50 años atrás. Perdón, se hacían test vocacionales hace 50 años atrás. Esto no hubiera pasado y cada vez eso se acelera. Entonces, si estamos preparando gente para el futuro y para la convivencia, ¿a qué mundo nos va a tocar trabajar? Bueno, las Naciones Unidas, he tenido el honor de participar en algunas reuniones de las Naciones Unidas sobre educación, dicen que no solamente vamos a transferir o estamos para transferir los logros del pasado a la generación futura, o sea, que comprendan por qué estamos donde estamos, sino que los tenemos que proveer de las habilidades necesarias para confrontar el mundo que ya no va a ser un futuro, el presente en el que van a vivir. Y además, fomentar la convivencia, porque si fomentamos la convivencia, la inclusión, la diversidad, y al hablar de inclusión no hablo solo de LGBTQ, y me falta alguna letra seguramente, sino que también hablo una convivencia en la cual podamos estar junto con gente que piensa diferente. ¿Por qué? Porque vamos a estimular la paz. ¿Cuáles son los desafíos? Bien, hay algunos en los que podemos intervenir de manera directa y otros que nos parecen más lejanos. Uno es la inequidad social, y la inequidad social hoy también genera y va a generar una brecha educativa brutal. Una de las cosas que nos dijeron en las Naciones Unidas es: los nuevos programas de educación se prueban en colegios de ciudades, porque está más cerca para controlar, y de nivel medio a superior. No tiene nada que ver con las necesidades de los lugares rurales. Y no están pensando en cómo se va a hacer para que esos lugares rurales tengan acceso a la tecnología, de la cual, lo siento mucho, la puerta de atrás ya se cerró. Se cerró.
No hay más discusión de si esos chicos pueden o no estudiar con tecnología. Tienen que hacerlo porque esa va a ser su vida. Por Dios, tomemos conciencia de eso porque no hay de otra. La segunda, hagámonos cargo de que estamos viviendo en una época en la que no nos estamos haciendo responsables del mundo que les vamos a dejar. Si no tomamos conciencia rápido del cambio climático, no sé cuántas generaciones más nos van a seguir. La tercera, el aumento de la violencia y la erosión de la democracia. Tenemos que aprender a convivir. La democracia, el vivir juntos, somos animales de manada, tiene algunas funciones. Cuando se declaran los estados, dicen, el Estado se va a hacer cargo de la seguridad, de la educación, de la salud y de la justicia. No voy a hablar de Perú porque no lo conozco, pero puedo hablar de Argentina, puedo hablar de México y de algunos otros países, Ecuador, Guatemala, de esos puedo hablar porque he trabajado mucho ahí. Hablamos de la salud. Hoy la salud tiene situaciones de inequidad brutales. Voy a hablar de una. Los grandes equipamientos están en las ciudades. La gente del campo no tiene acceso a grandes diagnósticos o tratamiento de enfermedades que no son la gripe, el estómago o el intestino. Hay una gran inequidad en la salud. Y ni les digo además la situación económica. Tienen mejor acceso a equipamientos y a posibilidades y a médicos la gente que tiene posibilidad económica que la que no lo tiene. No sé si en Perú pasa igual. Pero el gobierno no se ha hecho cargo de esta diferencia. La segunda, les dije, la seguridad. Puse ayer un ejemplo, hoy lo digo de nuevo. En México la portación de armas está prohibida por ley. Hoy hay más armas en manos de la gente que gente. O sea, hay alguien que tiene mis armas que yo no tengo. Estamos volviendo por la ineficiencia del Estado a que la gente tome la justicia en sus manos. Si hablamos de la justicia, estamos en la misma. Hay justicia lenta, muchos jueces comprados, no está resultando. Dejé para el final, porque es el tema de aquí, la educación. ¿Realmente el Estado se está haciendo cargo de que se prepare a la gente para que sea exitosa en su futuro? Hay algunos lugares donde no sé acá. Pero entonces nos tenemos que repreguntar qué es la democracia. Es algo a conversar. ¿Para qué estamos juntos? ¿Para qué vivimos juntos? ¿Y de qué se va a hacer cargo el Estado? ¿Y de qué cada vez más las ONGs, por ejemplo, se hacen cargo de aquellas cosas que los gobiernos no se hacen cargo? Y por supuesto la diversidad social y cultural que se está produciendo por las migraciones. Hay países de donde la gente emigra, ni vamos a hablar de Venezuela hoy, y hay otros países a donde la gente viene. ¿Sí? Eso que les digo lo podemos mirar en esta gráfica que a mí me la dieron en las Naciones Unidas. Estamos hablando de hasta el 2100. Y si miran en la Y, en la coordenada Y, están abajo qué temas tenemos que resolver por negociación, fundamentalmente dentro de élites, dentro de grupos cerrados, y hay herramientas. Uno es la crisis del liderazgo mundial. Hay cómo resolverlo, pero hoy los líderes que están gobernando han perdido dimensión de futuro. Estábamos comentando con un mexicano con el que van a escuchar después
A mí me han contratado de gobiernos, secretarías, oficinas de gobierno, para diseñar futuro. Y me ha pasado con economía y con educación. ¿A cuántos años quieres diseñar futuro? Uno a 4 años, el otro a 6. ¿Cómo vas a diseñar la educación de un país para 6 años? Es una locura. O a 4, la economía de un país. Ah, sí, pero es el tiempo que nosotros vamos a estar. Hemos perdido dimensión de futuro. No se puede diseñar una educación a 4 años. Entonces, hoy hay una crisis en el liderazgo que creo que la ven todos. Y también esa crisis de liderazgo va a generar que la mano de obra barata que se da en muchos países se acabe. La India era uno de los lugares de mano de obra barata. La India viene creciendo aceleradamente, va a dejar de ser mano de obra barata. La China ya está entrando en crisis, va a dejar de ser obra de mano barata. Entonces, de eso se va a ir perdiendo. Segunda franja, hay herramientas, pero no se va a resolver si no hay también un compromiso público. Ya no lo resuelve la élite, no lo resuelven los políticos o los educadores o los médicos, sino que se requiere del compromiso público. Uno, yo no sé si se dieron cuenta que el cambio del mundo se está dando hacia el Asia de nuevo. Vamos a ver después un mapa, se inició en el Asia, la parte más importante del mundo, migró hacia los Estados Unidos hacia 1880 y en este momento el centro del mundo está volviendo al Asia. ¿Cuánto tenemos que comprender de esas culturas? ¿Cuáles son los idiomas que van a predominar? Y si somos educadores y pensamos en el futuro de nuestros educandos, ¿qué es lo que miramos? La otra, el riesgo de una guerra mundial. Lo tenemos muy cercano hoy. Ya hay lugares en guerra. Veamos, además, populismo y deterioro de la democracia. Lo hablamos recién. El populismo, además, quiere resolver un tema a partir de la ayuda, el tema económico a partir de la ayuda. Lamentablemente acá no nos da el tiempo. La ayuda resuelve la cosa de manera inmediata, pero siempre queda alguien que puede más que yo. Y la única manera de no sentirme un inútil es odiando al que puede más. Por lo cual, lo que creamos no es capacidad de desarrollo, sino odio social. Lo dijo Axel Honneth, que es hoy el filósofo marxista más importante del mundo. Todavía está vivo, vive en Alemania. Entonces, ahí tenemos otra cosa. La otra es la crisis en la justicia social. No estamos siendo capaces de resolver los temas sociales. No estamos siendo capaces de resolver el desarrollo social que se tiene que dar a partir de la educación. Porque la educación hace que un niño crea que puede. Crea que puede. Y que puede aprender siempre. Crisis en los límites de crecimiento. Claro, ¿por qué? Porque hoy estamos cambiando muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, creíamos que era muy importante hacer una carrera universitaria. Hoy las universidades están luchando por incorporar gente. Sabrán que Harvard, todas las élites lo están diciendo, están perdiendo el 20% de las inscripciones. ¿Por qué lo pierden? Porque los chicos dicen, de todas maneras, de esto no voy a poder vivir. Entonces, prefieren hacerse con el trabajo, aprender una cosa, aprender otra, inmigrar, aprender otra, inmigrar. Entonces, de ahí también aparece otro límite. Las crisis migratorias. Vamos a ver un mapa. La mayor parte de las crisis migratorias del mundo se dan por hambre,
y por guerras, por persecuciones políticas. Hambre y guerra. ¿Qué le pasa a los países que reciben a esa gente? ¿Cómo eso cambia la cultura? ¿Cambia la educación? ¿Cómo impacta? Y vamos arriba. Todavía no hay herramientas y sí necesitamos del compromiso público. La crisis de la regulación política, la parte biomédica, lo dijimos, hoy una de las cosas es los pobres tienen menos derecho a la salud que los ricos. La gente que vive en el interior tiene menos acceso. En general hay salas de primeros auxilios, hay pequeños hospitales, no hay especialidades. Quien necesita una especialidad tiene que trasladarse. Y la manera de resolver eso es con tecnología. Hoy hay máquinas, robots, que se paran frente a un paciente y del otro lado del robot, a través de un televisor, está el mejor especialista en el tema, que es de la India, que está hablando con el paciente y le dice al enfermero: ¿tiene las radiografías? Muéstremelas. Póngale el estetoscopio que le quiero escuchar el corazón. Mándeme tales análisis. Y puede hacer esos diagnósticos. Pero hay que educar en la medicina también, porque está cambiando la medicina de tener una orientación puramente biológica, como cuando yo estudié, a estar basada en la física y en la química. Cambia el diagnóstico y cambian los tratamientos. ¿Está? Entonces, hoy tenemos eso, más toda la parte de regulación que está pasando también con la inteligencia artificial. Esas regulaciones están llegando más tarde que el progreso que está teniendo la ciencia en eso. Entonces, hoy, por ejemplo, muchos medicamentos que se hacen adecuados a la persona a través de modificar su DNA, no hay regulación médica. La crisis climática, ni hablar. Ahí hay otro interesantísimo, que es la crisis de gobernanza impedida. No voy a hablar de Perú, pero hoy los gobiernos son incapaces de resolver lo que les pasa a la gente. ¿Quieren mirar países desarrollados como España? Podemos mirar. Pero también podemos mirar Latinoamérica y les podría decir México y les podría hablar de la Argentina. Los gobiernos no están dando abasto con la complejidad que se presenta. La gente deja de creer en los gobiernos. Cada vez más. No sé si pasará en Perú, pero hoy los partidos políticos, la gente cree más en los líderes que en los partidos políticos. Crisis por impedimento de la comunicación social y el sentido del espacio. ¿Qué está produciendo Facebook, Instagram, TikTok? Son medios sociales, ¿no? Todos tendrán 5.000 amigos, 7.000 amigos, 15.000 amigos, 50.000 amigos. ¿Conocen eso? Que no conozco. Uno de los grandes dramas es que en vez de ser usado para la comunicación social, está siendo usado para la venta del ego. Te muestro mi foto poniéndome un pedazo del mejor pastel que yo creo que comí en mi vida y te muestro además que mi vida es... ¿Qué le está pasando a la gente en su propia evaluación? ¿Quiénes se creen que son? Para tener que mostrarse comiendo un pastel o en traje de baño y entrando la panza así, ¿no? Porque si no estoy ahí en esa foto y no muestro que estoy plana y que además, como decía un patólogo amigo, tengo la grasa bien distribuida, porque no es más que grasa, ¿no? No soy.
¿Qué está pasando con nosotros? ¿Dónde se fueron esos valores que permiten fundamentalmente convivir? La empatía, la intimidad. Entonces, ahí hay un tema en el impedimento de la comunicación social por la necesidad de la defensa del ego. Y por supuesto la depresión, ahí hay un error, del modelo cognitivo. Es tanta la información que mucha gente termina teniendo saturación por estrés. Y además, como vivimos muchos más años, aumentó el Alzheimer. Aumenta la locura senil. Entonces, hay un agotamiento por estrés, cantidad de hormonas que se disparan. El riesgo del colapso de la biosfera, yo creo que es un tema medianamente conocido. Entonces, esos niños que ustedes están preparando les toca vivir esto. Piensen si los estamos preparando para este mundo o si estamos en otra burbuja de un mundo que ya no existe más. Les decía cómo cambió el eje del mundo, ¿no? Que era en Asia, en el norte de África, África medio central, hacia el oeste, y cómo ahora estamos volviendo. Cómo cambió el sentido de la seguridad, cómo cambió el medio ambiente y estas otras cosas de las que hablamos antes. Y aquí tienen este otro mapa del que se los dije, esto es respecto de Europa, vuelvo a decir, este es material de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los colores cafés, marrones, son los lugares que están produciendo migraciones. Miren de dónde salen, miren a dónde van y se están moviendo por conflictos políticos, por tensión política, terrorismo y pobreza. Miren eso y miren a dónde van. Cómo eso cambia nuestra sociedad, cómo eso cambia nuestro futuro, cómo eso influye en nuestro futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un sistema educativo en donde los chicos que viven más lejos o que son más pobres empiezan a tener posibilidades semejantes a los otros chicos? ¿Cómo los maestros y los directores de escuela pueden hablar con los padres que dicen sí, pero no tengo, para decirle, yo comprendo que no tengas, pero ¿cómo podrías llegar a tener? Porque así como si tu hijo se enferma, vas a buscar sacar de donde sea para llevarlo a un hospital a la ciudad, si no los preparas para el futuro que les va a tocar vivir, la vida de tu hijo va a ser igual a la tuya. Hoy necesitamos empezar a hablar de eso y que los padres se den cuenta que la inversión en educación prepara a sus hijos para que tal vez tengan las oportunidades que ellos no tuvieron. Es más, antes el conocimiento era una línea recta. Hoy el conocimiento crece para cualquier lado. En consecuencia, de nuevo, lo fundamental es que nuestros niños aprendan a aprender y a aprender toda la vida. ¿Para dónde apunto? Quiero aprender. Ay, no caminó. Ahí está. Grandes tareas de la educación. 1, transferir los logros humanos, no solo la historia, los logros, a la próxima generación. 2, cómo desarrollamos habilidades
para que co-creen en comunidad su propio futuro, que se den cuenta que son dueños de su vida, que pueden elegir, que en sus manos está su futuro. ¿Cómo aprendo? Ahí está. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? Voy a saltarme esto. Quiero mostrarles una diferencia en la educación. Yo fui al colegio y a mí me tocaba primero aprender, después podía hacer y después miraba el resultado porque me ponían un 9 o un 10. ¿Qué aprendí en el mundo empresarial en donde me tocó trabajar? Si yo hago ese camino, primero aprendo, después hago y después lo lanzo a mercado, nunca voy a ser primero. Nunca. Como cambió hoy la educación o el aprendizaje. Hoy es, primero busco el resultado que quiero lograr. Lo hago y después me pregunto qué aprendí. Hoy el aprendizaje es un subproducto de la acción. Y yo creo que eso es algo que los que formamos gente ya podemos tener en claro. Que hacer el camino inverso sin probar primero desde qué es lo que quiero conseguir nos hace llegar tarde. Pongo a disposición de ustedes toda esta presentación. El 80% de la presentación son los datos de las Naciones Unidas. No estoy pudiendo funcionar. ¿Alguien la puede pasar? Entonces, nosotros hemos prometido a los niños prepararlos para un futuro, no estamos pudiendo cumplir. Recordemos que estamos en momentos de disrupción. La disrupción significa todo lo que fue hasta acá no sirve más. ¿Recuerdan que alguien alguna vez compró un fax? No me digan. ¿Y qué hicieron con el fax? Perdón, otra. ¿Alguno de ustedes se compró una agenda electrónica para tener todos los números de teléfono en vez de tenerla de papelito? ¿Y dónde está la agenda? Eso es disrupción. Aparece otra cosa que desaparece lo anterior. Alvin Toffler, ¿se acuerdan de este autor de un libro extraordinario que se llamaba La Tercera Ola? Se llama La Tercera Ola porque él describió el proceso así. Dice, el cambio viene y es imparable, la ola viene, es imparable. Entonces hay gente que dice, no hay ola, yo siempre me bañé en lo playito, a mí no me va a pasar nada. Cuando llegue la ola, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿está? Ahogadito. El segundo grupo dice, bueno, si viene la ola, yo por las dudas tengo un salvavidas. A esos la ola los deja haciendo burbujas un ratito, vuelven a salir a la superficie y se preguntan qué pasó. Los de la tercera ola lo que hacen es nadar a buscar la ola, a crear la ola. Entonces se dan cuenta del tamaño que adquiere la ola, de la velocidad que adquiere la ola, de la profundidad que adquiere la ola y pueden surfearla.
Cada uno de nosotros elige en qué grupo quiere estar. Si en la primera ola, en la segunda o en la tercera. Necesitamos crear nuevos contratos sociales que nos permitan cambiar los currículums pedagógicos para estar adecuados al mundo que estos chicos van a vivir, a escuelas que los preparen para ellos y además que los ecosistemas sean más amplios, que hablen de la convivencia, que busquen además el trabajar con otros. Todavía seguimos evaluando de manera personal. Entonces no estamos fomentando el resultado de la convivencia. ¿Cuáles son las contradicciones en las que vivimos con la digitalización? Bueno, uno es, yo creo que estamos cambiando lo que es ser humano. Yo sigo diciendo que la mejor definición de ser humano me la dio Humberto Maturana, que dice que el ser humano es humano porque es un ser amoroso. Sin amor se muere. El ser humano nace sin la capacidad ni siquiera de pararse para ir a buscar alimento. Si su madre no se acerca a él, se muere de hambre. Los seres humanos buscamos el amor aún queriendo ser útiles. Y si no, rebeldes. El famoso dicho, pégame, pero no me ignores. Hoy la tecnología nos está cambiando y es muy posible que tengamos que llegar a una nueva definición de lo que es ser humano. Hoy, tal como vimos, qué maravilla, la tecnología puede escribir una canción por nosotros. Y muchas decisiones es posible que las tomen las máquinas, pero hay decisiones que las máquinas nunca nos van a reemplazar. ¿Estamos preparando a los chicos para eso? Para que nunca esas decisiones que tienen que tomar tengan la capacidad de elegir. Piensen también que la educación hoy tiene que formar entrepreneurs, tiene que formar gente que pueda no ser empleado. En el empleado se le paga por las horas de vida que mete adentro de una empresa, por lo menos era así. Hoy es por los resultados que logra obtener, pero dentro de poco solo te van a contratar para que des el resultado, te van a pagar por el resultado y te vas a ir a tu casa. Entonces también los niños necesitan aprender de economía, necesitan aprender a arriesgarse, porque si no, nosotros seguimos educando para que una empresa te contrate. Y eso está disminuyendo. Por lo cual, cosas que reportan es apoyar el bienestar del aprendiente, aumentar la inversión pública en los servicios digitales abiertos, que todo el mundo tenga acceso a Internet, por ejemplo, a construir la capacidad de determinar cómo usar las tecnologías digitales. Estamos atrasados en las legislaciones y obviamente respetar la vida de la gente, porque hoy el WhatsApp, no me digan que no les suena a las 11 de la noche a ustedes, a las 12, a la 1 o a las 2. La otra es, por favor, focalizar en los más marginalizados. Esto quiere decir, no desde la pena darles clase como siempre, sino ver cómo hacemos para que estos chicos tengan acceso a esta nueva cultura en la cual van a desarrollarse y les va a tocar vivir en la adultez, porque si no, nosotros mismos los marginalizamos. Entonces, quiero ir acabando porque ya llegó mi tiempo. Pero, perdón, quiero ir atrás. Tengo preguntas para regalarles, que es la habilidad de los coaches.
a los directivos de escuelas. ¿Para qué mundo estás educando a los niños que hoy van a tu escuela? Y la otra es, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Quieres que te recuerden porque los preparaste para el mundo en que están viviendo? ¿Quieres que te recuerden, además, porque les ayudaste a vivir en la convivencia? ¿O pasarás de largo? Mi hija se llama Laura, lo contaba ayer, por mi maestra de 3er grado. Preguntas a los maestros que yo les haría. Uno es, ¿para qué mundo estás educando? ¿Cómo creerás que les tocará vivir a los que hoy están aprendiendo dentro de 20 años? Y la última y trascendente, ¿cuál es tu nivel de responsabilidad con el aprendizaje y esa preparación de tus alumnos? Y también les preguntaría a los padres de familia, cuando dices quiero lo más barato, ¿para qué mundo preparas a tus hijos? ¿Qué crees que es la escuela? ¿Qué poco valor le estás dando a la escuela en el impacto que la escuela va a tener para el futuro de tus hijos? La otra, querrías que tus hijos tengan oportunidades en su vida que tal vez tú, por la educación que recibiste, no pudiste tener. Hagan esas preguntas. Necesitamos crear responsabilidad, habilidad de generar respuesta, capacidad de elegir, porque si somos humanos, tenemos capacidad de elegir nuestra vida y nuestro futuro. Y tenemos la capacidad, por lo menos en los primeros años, de abrirle la puerta a nuestros hijos a que creen un futuro en donde tengan muchas más posibilidades. Espero que les sirvan estos datos de futuro y que eso nos ayude juntos a transformar Latinoamérica en un lugar donde valga la pena vivir y donde haya oportunidades para todos. Muchísimas gracias.